El sábado 7 de septiembre de 1996 comenzó siendo agitado para Gilda. A los 34 años se había consagrado como una de las figuras de la música tropical argentina. Los fanáticos se agolpaban en sus recitales y los medios requerían de su presencia constantemente, sobre todo la televisión. Temprano, ella y su banda habían sido invitados a Sábados Musicales, un popular programa de TV dedicado a la cumbia. Tocaron dos de sus hits, Fuiste y Paisaje. En realidad debieron hacer playback, pero el carisma y la energía de la cantante seguían siendo genuinos. Al terminar con la performance, Gilda respondió unas preguntas de la conductora, Sandra Smith. De paso anticipó que ese fin de semana tocarían en las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Una muestra de lo apretada que se perfilaba la agenda del artista, que venía sintiéndose agotada. Sin embargo, siempre sacaba energías para continuar. Sabía que estaba alcanzando la cima y aquello la entusiasmaba. Tanto esfuerzo estaba valiendo la pena, pero en ese momento, mientras hablaba ante las cámaras, no sabía que acababa de brindar su último show y que aquella estaba por convertirse en su última aparición en público. ¿Cómo hizo Gilda para pasar de ser una maestra a ser una de las artistas más reconocidas de la música argentina? ¿Por qué luego de su muerte la comenzaron a llamar Santa Gilda? ¿Es verdad que ella podía curar a las personas? ¿Qué contenía esa misteriosa cinta que se encontró en el lugar del accidente? Bueno, para responder estas preguntas vamos a recorrer un largo camino que nos va a llevar hasta el 7 de septiembre de 1996, el día que murió Gilda. Antes de ser Gilda la estrella que acaparaba la atención, siempre hubo una mujer, Miriam Alejandra Bianchi. Nació el 11 de octubre de 1961 en el vecindario de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. Creció en una familia de clase media. El padre, Omar Bianchi, trabajaba como empleado público y la madre, Isabel Scioli, era profesora de piano. Ella quería que su hija se llamara Jill, pero por ese entonces aquel nombre no estaba aceptado por el registro civil. Por muchos años quedaría como un apodo interno de la familia. Los Bianchi no vivían alejados de la realidad económica del país, siempre atravesada por la crisis. Miriam lo comprendió cuando debieron mudarse a Villa Lugano, una zona mucho más popular y humilde en la ciudad. Eso no le impidió ser feliz junto a sus dos padres, que la contuvieron y le enseñaron lo que consideraban que eran buenos valores. También siendo muy chica, Miriam se empapó de la música. Pasaba horas escuchando a su madre tocar, perdida quién sabe en qué pensamientos. Durante la adolescencia quedó cautivada por el rock nacional, empezando por Charly García y sus bandas, como Serú Girán. También se inclinó por cantantes melódicos internacionales, como el italiano Franco Simone. No solo escuchaba continuamente sus canciones favoritas, sino que aprendió a cantarlas. Disfrutaba haciéndolo y todos a su alrededor podían notar que tenía algo, había algo muy especial. Aunque amaba la música, Miriam debía prestar atención a la realidad. Al terminar el colegio, quiso estudiar para ser profesora de educación física, pero debió cambiar de planes cuando su padre murió. Entonces ayudó a su madre, que había fundado un jardín de infantes. La joven tenía vocación para tratar con los niños, por lo que estudió para ser maestra jardinera y se entregó con fervor a ese trabajo. Aún siendo muy joven, Miriam estaba muy ocupada, pero eso no le impidió tener una vida social activa. Solía distenderse yendo con amigos a discotecas. Fue en una de esas noches que conoció a Raúl Cagnin, un naciente empresario. El amor fue instantáneo al punto de que se casaron en 1981. Al poco tiempo tuvieron dos hijos, Mariel y Fabricio. A los 30 años, Miriam Alejandra Bianchi tenía un trabajo estable y había formado una familia, pero sus allegados podían notar que no se sentía satisfecha. Aún tenía sueños muy internos y deseaba cumplirlos. En realidad quería dedicarse a la música. Nunca había dejado de cantar y quería hacerse escuchar ante el mundo. Sin embargo, no tenía contactos con gente del espectáculo. Todo cambió cuando vio un anuncio en el que buscaban vocalistas para una banda. La agrupación era de cumbia, un ritmo con el que no estaba familiarizada, pero eso no le importó. Era incapaz de imaginar hasta qué punto cambiaría su vida y la de miles de almas a partir de ese momento. Tras leer el anuncio, Miriam acudió a una reunión el 20 de septiembre de 1990. Allí conoció al tecladista y productor Juan Carlos Toti Jiménez. Él mismo estaba reclutando chicas para formar un grupo similar a otro muy famoso por esos años, Las Primas. Toti le indicó a la recién llegada que se parara frente a un micrófono y le tomó la prueba. Al instante, el productor se dio cuenta de que Miriam era distinta a todas las mujeres que había estado viendo. No solo tenía un timbre que consideró parecido al centroamericano, sino que además poseía un ángel, ese algo que hace especial a la gente. Le faltaba el oficio, pero él se encargaría de guiarla.
La cumbia era un universo desconocido para Miriam, aunque repleto de posibilidades. La bailanta experimentó un auge en Argentina entre fines de los 80 y principios de los 90, gracias a artistas y bandas como Ricky Maravilla, Los Palmeras y Alcides. También se vio enriquecido por el cuarteto, representado por la Mona Jiménez y el todavía ascendente Rodrigo. Todos creaban éxitos que trascendían la movida tropical para sonar en boliches de moda y los programas que antes eran ajenos a esos gustos. Pero Miriam era una recién llegada y debía empezar desde muy abajo. Primero formó parte de La Barra, el grupo formado por Jiménez. Luego hizo coros en canciones de Las Primas y se incorporó a la agrupación Crema Americana, otro proyecto del mismo productor. Eran sus primeros pasos, pero ya impresionaba a sus colegas. Todos coincidían en que había llegado el momento de comenzar una carrera solista. Sin embargo, las discográficas y los empresarios mantenían otra actitud. No les terminaba de convencer cómo cantaba y sobre todo cómo se veía. Por esa época la música tropical ya contaba con estrellas femeninas como Lía Cruzet y Gladys la Bomba Tucumana, pero se trataba de mujeres sensuales y exuberantes. Igual de llamativas eran las bailarinas que solían acompañar a las bandas, conformadas mayormente por hombres. Por el contrario, Miriam era delgada y elegante. Destilaba ternura, no carnalidad. Le propusieron someterse a una cirugía para agregarse busto, pero lo rechazó. Quería triunfar a su modo. Lejos de dejarse derrotar, Jiménez acudió a José Cholo Olaya, un productor peruano con una visión distinta de la música y de los negocios. Al mismo tiempo, tenía una reputación difícil. Se decía que tenía mano dura para las cuestiones financieras y algunos rumores lo vinculaban a negocios turbios. Pero él entendió la propuesta y aceptó producirlos. Así Miriam empezó a contar con un productor y músicos, pero estaba precisando algo más. Su nombre verdadero no sonaba lo suficientemente comercial. Dijo que en la intimidad la llamaban Jill y algunas veces firmó así. En este caso, quiso aparecer como Jill con una J, J-I-L-L. A la hora de grabar el disco, Olaya no recordaba bien el apodo. Miriam le recordó que era Jill, como Gilda. Entonces el productor eligió Gilda porque sonaba mejor. A ella le gustó y ya no hubo marcha atrás. El disco De Corazón a Corazón llegó a las bateas en 1992 y significó la presentación en sociedad de Gilda como tal. Sería apenas el comienzo de un fenómeno pocas veces visto. A comienzos de los 90, Gilda apareció como una alternativa a las típicas estrellas de la cumbia. Eso podría haberla beneficiado, pero al principio no fue así. A Jiménez le costaba conseguir fechas para shows y la mayoría eran canceladas a último momento. Pero el rechazo y la incomprensión les dio más fuerza para persistir. Mientras Jiménez luchaba con empresarios y perfeccionaba los arreglos de las canciones, ella se dedicó a componer sus propios temas. Anotaba todo en cuadernos que llevaba consigo a todas partes. Una vez listas las composiciones, tuvo posibilidad de cantarlas de la mano del único aliado fuerte que aún tenía, Olaya. Al ser este dueño de una radio y de su propio boliche, le dio a la cantante la posibilidad de mostrar sus creaciones. ¿Los resultados? Bueno, Gilda causó una buena sensación, especialmente con su primer hit, La Puerta, que sería uno de los tracks de su segundo disco, Gilda, la única, de 1993. Gracias a la lucha constante, Gilda consiguió sumarse al circuito de recitales en bailantas y otros eventos de la movida tropical. El público se dio cuenta de que escapaba a las convenciones de las demás vocalistas de cumbia, pero aprendió a apreciarla. La creciente convocatoria de fanáticos le dio a Gilda y su banda el impulso definitivo, y para 1994 pegó el salto con su tercer disco, Pasito a Pasito. Allí estaba incluida No me arrepiento de este amor, que se convirtió en un himno instantáneo. Esa y otras canciones hacían bailar a la gente, pero también tenían llegada por medio de las letras. La vocalista contaba historias de amor, de pasión y de perseverancia, que calaron hondo, sobre todo en las fanáticas jóvenes. En eso también se diferenciaba de las otras cantantes de cumbia y del común de las agrupaciones que poblaban a la movida tropical. La consagración estaba a la vuelta de la esquina y llegó en 1995 con su cuarto álbum, Corazón Valiente. Además de que la agrupación perfeccionó su sonido, la cantante brindó canciones que se volverían clásicos, como Fuiste, Ámame Suavecito y la que le da título al disco. Corazón Valiente y los álbumes anteriores se vendían bien, pero el fuerte de Gilda empezó a pasar por los recitales. En cada show se entregaba por completo a un público que cada vez era más numeroso. Lejos de adoptar la pose de una estrella inalcanzable, se quedaba a recibir sus regalos y hablar con ellos. Hasta les daba su número de teléfono para que la llamaran. La conexión con sus admiradores era absoluta. Luego de 5 años batallando, Gilda se había ganado un lugar en el competitivo y hermético mundo de la música popular argentina. Pero detrás de las victorias se acumulaban los sinsabores. Sinsabores que solo ella vivenciaba y que le iban a crear una profunda herida interna.
Durante las giras, los shows y los discos, Gilda estaba acompañada por Jiménez y el resto de la banda. Todos conformaron una familia muy unida, pero ella no olvidaba a su familia real. Trataba de integrarlos en los sueños que estaba cumpliendo y con los hijos fue fácil, ya que solían acompañarla a los recitales, pero su marido era otra historia. Se trataba de un hombre de perfil bajo y ajeno al mundo de la música. Nunca la acompañaba en las giras y se limitaba a esperarla cuando volvía al hogar. Deseaba una vida común y corriente, en la que él trabajara, ella se ocupara de las cosas de la casa y de los chicos, y todos conversaran al final del día sobre cómo había sido la jornada de cada uno. Gilda lo entendía, pero no iba a renunciar a su sueño, por el que tanto había luchado. Las discusiones en el matrimonio se volvieron habituales, por lo que terminarían divorciándose. Como ninguno de los dos disponía de dinero suficiente, debieron compartir la casa durante bastante tiempo. Para sobrellevar los problemas conyugales, Gilda se sumergió en la música. Para empezar, escribió la canción Fuiste, en referencia a Cagnin, e incluso se lo contó a su exmarido, quien se lo tomó con humor. Luego ella encontró consuelo en los fans, pero sobre todo en Jiménez. Ambos se complementaban para componer, ella aportaba las letras y él las melodías. El nivel de cercanía hizo que la relación laboral derivase en algo sentimental. Nació un amor secreto, que la cantante inmortalizó en la ya mencionada No me arrepiento de este amor. Pero las cosas también se habían vuelto ásperas en la faceta profesional. Desde el principio Gilda y Jiménez sabían que Olaya tenía sus luces y sombras, y las sombras comenzaron a volverse más profundas. El primer cortocircuito sucedió luego de una gira por Perú. El productor no quería incluir No me arrepiento de este amor en el disco Pasito a Pasito. Debido a que le tocó viajar a México por negocios, la propia Gilda decidió grabar la canción a sus espaldas. Era una maniobra arriesgada. Por un lado, estaba yendo en contra de una autoridad. Por otro, su salud no era óptima y estaba congestionada. Pese a todo, ella y los músicos cumplieron con su objetivo. Gilda había demostrado que podía ser audaz, incansable, sin importar a quién debiera hacerle frente. Cualidad valorada por sus músicos y los fanáticos, pero que chocaron con Olaya. Viendo que ya no estaban en el mismo barco, la vocalista y Jiménez rompieron relaciones comerciales con él. Sin embargo, no olvidaban que era una figura importante en el ambiente y tenía contactos con negocios ilegales. Gilda descubrió que no vacilaría en tomar represalias de carácter mafioso. De hecho, el hombre empezó a llamarla por teléfono para amenazarla. Primero le dijo que no trabajaría más y agregó que la mandaría a matar. Asustada, la cantante contrató un guardaespaldas llamado Ricardo González. El hombre permaneció junto a la banda en cada show e iba armado ante la posible aparición de un sicario. Los cuidados dieron resultado y nunca hubo incidentes. Por su parte, González también quedó maravillado por la calidad de persona que era Gilda. En 5 años, Gilda se había consolidado como una de las estrellas de la música tropical y estaba cerca de lograrlo como una cantante a secas, capaz de conquistar cualquier género. Hasta que llegó el fatídico viaje a Entre Ríos, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Tal como dijo en el programa Sábados Musicales, Gilda y su banda darían recitales en Entre Ríos y Chaco. La tarde del 7 de septiembre de 1996, luego de su performance para la pantalla chica, la cantante y su banda se prepararon para viajar a la localidad entrerriana de Chajarí. El plan era que solo fuera la banda, pero antes de salir Gilda quiso que se sumaran la madre y los 2 hijos. Hizo que los llamaran por celular y los pasaran a buscar. A las 16 horas el bus ingresó a la ruta panamericana como de costumbre. Se respiraba un clima de alegría y felicidad. Gilda lo disfrutaba y también Jiménez, pero él tenía sueño. Según dijo más tarde, nunca dormía en los viajes. Ella le dijo que aprovechara para descansar un poco y después tomarían unos mates. Jiménez cerró los ojos sin saber que sería la última vez que la vería. Al poco tiempo el bus transitaba por la Ruta 12. La misma es conocida como la Ruta de la Muerte, debido a la cantidad de accidentes de tránsito que se registran allí mes a mes. La estadística iba a aumentar en cuestión de minutos. Para peor, cerca de las 19 horas comenzó a llover. El bus viajaba en el kilómetro 129 cuando fue embestido por un camión de origen brasileño que transportaba hierro. Tras el choque, el vehículo con los músicos golpeó un auto y volcó. Quedó atravesado sobre la ruta, impidiendo el paso por ambos carriles. Entonces, un automóvil Ford Falcon chocó contra el costado derecho del bus, que a la vez fue embestido por otro vehículo. Jiménez despertó en medio de un caos de gritos, olor a pasto mojado, lluvia sobre su cara y una luz que le daba de lleno. Resultó ser uno de los 12 pasajeros que quedaron heridos. Los otros 7 habían muerto. Isabel, Mariel, el chofer del bus, 3 integrantes de la banda y la mismísima Gilda. Miriam Alejandra Bianchi, la ex maestra jardinera convertida en estandarte de la música tropical,
acababa de fallecer. No obstante, su abrupto final significó el comienzo de algo de proporciones inimaginadas. La trágica e inesperada muerte de Gilda conmocionó al mundo de la bailanta y a toda Argentina. Impactó incluso a quienes tenían prejuicios con aquellos grupos. Nadie quedó indiferente, tan joven y en medio de tanto éxito. Pero las repercusiones apenas estaban comenzando. El accidente se volvió objeto de estudio y fue llevado a la justicia de Gualeguaychú, Entre Ríos. El chofer del camión se llamaba Renato Santana. Sobrevivió, pero quedó en el ojo de la tormenta. Se comprobó que había tocado la banquina y al intentar regresar a la ruta, había terminado chocando contra el autobús. En marzo del 2000, el Tribunal de Casación de Entre Ríos confirmó la sentencia a 2 años y 8 meses de prisión e inhabilitación para conducir por 7 años. Al final el chofer evitó la prisión porque la pena era de ejecución suspensiva. Solo tendría efecto si cometía otro delito. Sin embargo, Santana había quedado tan mal herido que debería usar muletas de por vida. Al mismo tiempo, la pérdida de Gilda generó algo poco común entre sus fanáticos. Cuando vivía, ya era vista como algo más que una cantante. Algunos le atribuían milagros, por lo que cada vez más gente se le acercaba con peticiones especiales. Desde el 7 de septiembre de 1996, con su muerte, ese fenómeno aumentó a niveles que nadie sospechó. En el lugar del accidente se construyó un santuario. Los devotos llegaban desde todas partes del país para dejar regalos, rosarios, cartas y pedidos. La consideraban una santa. Allí también se conservaban los restos del bus. Con los años, el santuario fue víctima de inundaciones, incendios y hasta disputas legales, pero los fans siempre se las arreglaron para mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Todo el fenómeno místico alrededor de la figura de Gilda nunca entusiasmó a Jiménez. En una entrevista dijo que no la consideraba una santa y que el pueblo argentino es muy idólatra. Asimismo, se recuperó y siguió con su carrera como creador de nuevas agrupaciones. Aunque podía cuestionar su divinidad, Jiménez sí estuvo involucrado en otras iniciativas relacionadas con su fiel compañera. En 2016 se estrenó el biopic Gilda, no me arrepiento de este amor. La directora Lorena Muñoz había dirigido un documental sobre la cantante Soy del pueblo Gilda y buscó explorar aún más profundamente su vida, pero en una ficción. La actriz uruguaya Natalia Oreiro la interpretó con respeto y admiración, ya que la admiraba desde hacía años. Por otro lado, Muñoz convocó a los músicos sobrevivientes y al guardaespaldas para actuar en la serie. Los fieles, los documentales, la película, los covers y homenajes a cargo de bandas de renombre. Todo evidencia la trascendencia de Gilda. Santa o no, había dejado una marca imborrable, como sucedió también con una anécdota bastante particular. Tras el trágico accidente que acabó con la vida de Gilda, sucedió algo de lo que muchos hasta el día de hoy discuten su veracidad. Su representante, Reinaldo Lío, fue al lugar del siniestro por pedido de Toti Jiménez para recuperar un cassette. Según la pareja de la cantante, esta cinta contenía una grabación casera con canciones destinadas a formar parte de su próximo trabajo, obviamente inéditas. Según diversas fuentes, Reinaldo Lío encontró a un costado de la ruta esta cinta. Y cuando se revisó el contenido, encontraron que Toti tenía razón. Entre las canciones estaba No es mi despedida, un tema que días antes de salir de gira, en un supuesto acto premonitorio, Gilda había reescrito. Hay quienes dicen que esta versión fue una estrategia de marketing, ya que esa información salió a la luz al poco tiempo del accidente fatal de Gilda. ¿Ustedes qué opinan? La figura de Gilda abarca muchas historias. Tenemos a la de una simple maestra jardinera que lo arriesgó todo para cumplir sus sueños y brillar en los escenarios. Tenemos al mito que emergió luego de su trágica muerte y sobre todo a la mujer que rompió con las convenciones de un mundo que le era adverso y sin perder un gramo de su esencia. Gilda surgió y se consolidó en Argentina, pero su historia es tan universal como irresistible y eterna.